Buenos días, PhD Álvaro Mantilla. Somos el grupo número 1 conformado por Zambrano Caterine, coordinadora, Guerra Alejandra, Guamán Juliana, Oña Génesis, Ramón Karina. Con el tema Peter Berger y Thomas Luckman, la construcción social de la realidad. En el proceso dialéctico entre sociedad y conciencia es donde el ser humano crea la sociedad, pero al mismo tiempo esa sociedad termina influyendo en la forma en que las personas piensan, sienten y actúan. En externalización, las personas sacan al mundo lo que tienen dentro, sus ideas, sus emociones, su forma de ver la vida. De ahí nace el lenguaje, la cultura, las leyes y las instituciones. La objetivación son las cosas que se crearon entre todos, como las normas o costumbres, empiezan a repetirse tanto que se ven como si fueran parte natural de la vida. La internalización es cuando una persona nace dentro de ese mundo ya organizado y lo aprende como algo normal. La socialización primaria es el proceso más importante en la infancia, porque ahí el niño empieza a formar su forma de ser y la forma de ver el mundo. En el proceso de la identificación, el niño va formando sus personalidades al imitar o asumir los roles de quienes lo rodean. El niño construye su yo, no solo desde lo que siente, sino desde lo que los otros le dicen que es. En un principio, el niño ve a sus padres como la única autoridad, pero poco a poco empieza a darse cuenta de que hay muchas otras personas fuera de su casa y que existe toda una sociedad con reglas, normas y costumbres, de lo que ahí aparece el llamado otro generalizado, que es cuando entiende que hay un mundo social más amplio. El lenguaje no es solo para la comunicación, sino que también es una herramienta poderosa que moldea el pensamiento. Y la imposición del mundo como único cuando un niño no sabe que existen otras culturas, otras formas de vivir o pensar. Uno cree que la forma en la que lo criaron es la única posible, porque no ha tenido contacto con otras realidades. Pero eso muchas veces cuesta más adelante cuestionar lo que uno aprendió desde pequeño. La socialización secundaria, la etapa que viene después de la primaria, y ocurre cuando la persona ya empieza a relacionarse con otros aspectos fuera del núcleo familiar, como las escuelas, el trabajo, los grupos sociales, la religión o cualquier institución que forme parte de la sociedad. La división del trabajo, donde cada persona se le asigna un rol según su función en ese espacio. Los espacios o submundos tienen su propio lenguaje, símbolos y normas. A esto se le llama internalización de lenguajes. La identificación con el rol no se trata solo de hacer lo que me toca, sino de sentir que pertenezco a ese lugar, de asumir los valores y la forma de pensar de ese espacio. La superposición con la socialización primaria significa que el aprendizaje que se hace en esa etapa no empieza de cero, sino que se construye encima de lo que ya aprendimos en la infancia. Y la organización por secuencias lógicas, que significa que el aprendizaje en esta etapa no es tan emocional ni espontáneo como en la infancia, sino que debe seguir un orden lógico. La socialización no es igual para todos, aunque todos pasamos por procesos de aprendizaje desde pequeños. Lo que aprendemos y cómo lo aprendemos depende mucho del lugar, la cultura, la época y la situación en la que nacimos y crecimos. Influye mucho la clase social. Un niño que nace en una familia con muchas oportunidades económicas y educativas va a tener un tipo de socialización muy diferente a un niño que crece en una familia con menos recursos. También está el género, que tiene un peso muy fuerte desde la infancia. Desde pequeños, a los niños y a las niñas se les enseña cosas diferentes, cómo deben comportarse, qué deben sentir o hacer. Influye mucho en la época histórica y cultural. Lo que una sociedad cree sobre la niñez varía muchísimo. En algunas culturas se piensa que los niños son seres inocentes que hay que cuidar y proteger, mientras que en otras se les ve como personas que necesitan ser corregidos porque traen el mal adentro, o como inmaduros que deben ser educados con disciplina estricta. También hay una diversidad en los programas de aprendizaje, o sea, en lo que se espera que los niños aprendan a ciertas edades. En algunos lugares, desde muy pequeños se les enseña religión o a servir a su país, y otros se enfocan más en que aprendan cosas técnicas o académicas.
el grado de complejidad en las explicaciones que se les da a los niños para entender normas y valores. En algunas culturas se usan explicaciones mágicas o religiosas y en otras culturas, en cambio, se usa una lógica más científica o racional, explicando las consecuencias reales de los actos. Se expone como la realidad subjetiva que el individuo construye a través de la socialización primaria no es tan firme como parece, puede ser cuestionada o debilitada cuando se expone a experiencias diferentes o a realidades alternas que entran en conflicto con la previamente interiorizada. Esta sesión muestra cómo los procesos sociales, afectivos y simbólicos intervienen en la consolidación o transformación de lo que cada individuo considera real. En estos contextos dinámicos o diversos, mantener la estabilidad interna requiere de un apoyo constante por parte del entorno social. Un ejemplo sería una persona que creció en una comunidad religiosa muy cerrada puede experimentar una crisis cuando se muda a una ciudad donde otras religiones o el ateísmo son comunes. La confrontación con nuevas ideas puede debilitar su realidad previamente asumida. La realidad subjetiva es vulnerable, aunque suele presentarse como firme y estable, puede ser alterada por influencias externas, requiriendo de protección simbólica para mantenerse. Se destaca el papel crucial de los grupos primarios en la validación constante de la realidad subjetiva. Estas relaciones íntimas y cotidianas son fundamentales para proteger y reproducir lo que cada persona entiende por su realidad. El grupo primario actúa como núcleo efectivo y simbólico, donde se refuerzan las creencias vacías. Estas reafirmaciones diarias es esencial para sostener la realidad internalizada y evitar disonancias internas. Como ejemplo sería un joven que ha crecido con valores conservadores, mantiene su perspectiva gracias a su familia. Al mudarse y rodearse de personas con ideologías diferentes, empieza a cuestionar sus creencias, pero los llamados telefónicos con su madre refuerzan su marco original. La realidad subjetiva se sostiene que en gran medida gracias a los grupos primarios, sin su constante validación emocional y simbólica, ésta puede debilitarse o incluso fragmentarse. En las sociedades modernas, caracterizadas por la diversidad cultural e ideológica, el individuo se enfrenta a múltiples definiciones de la realidad. Esta coexistencia de universos simbólicos plantea una amenaza de la homogeneidad del mundo subjetivo. El pluralismo presenta desafíos al individuo que se deben navegar entre múltiples realidades posibles. Esta competencia simbólica obliga a elegir, negociar o incluso reconfigurar su propio sentido de lo real. Un ejemplo sería una mujer musulmana que empieza a emigrar puede experimentar una tensión entre las normas culturales de su origen y las de su nuevo entorno, enfrentando un conflicto entre lealtades religiosas, sociales y personales. El pluralismo desafía la unidad de la realidad subjetiva. Para sostenerla, se requiere de redes simbólicas estables que ayuden a filtrar y enfrentar los discursos alternativos. El lenguaje y en especial el diálogo cotidiano es la herramienta fundamental para construir, mantener y transformar realidad subjetiva a través de él. Se confirma o debilita la interpretación del mundo que cada persona sostiene. El lenguaje es el vehículo de los significados sociales, conversación diaria. Esto actúa como un pegamento que mantiene la coherencia del mundo percibido. Su alteración o ausencia puede desestabilizar esa percepción. Un ejemplo sería una persona que deja de hablar con su pareja tras una discusión prolongada. Puede sentir que su relación ha dejado de existir o se ha transformado, o simplemente por la interrupción del diálogo habitual. El lenguaje no solo se comunica, sino que
construye y sostiene el mundo subjetivo. El diálogo constante con los otros valida las creencias y el sentido común, pero su pérdida o modificación puede transformar radicalmente la perspectiva de la realidad. Vamos a exponer algunos conceptos clave del libro La construcción social de la realidad de Berger y Luhmann. Me centraré en 4 ideas principales que son la internalización, distancia del rol, legitimación y mundo subjetivo. Internalización. Es el proceso por el cual las personas hacen propios los valores, normas y creencias que aprenden de la sociedad. Primero ocurre en la infancia, cuando lo que nos enseñan nuestros padres se graba profundamente en lo que se llama socialización primaria. Luego en la adolescencia y adultez vivimos la socialización secundaria, donde aprendemos otras normas para funcionar en contextos específicos, como la escuela, el trabajo o los grupos sociales. Un ejemplo claro es cuando aprendemos desde pequeños que hay que saludar al entrar a algún lugar. Al principio lo hacemos porque nos lo dicen, pero con el tiempo lo hacemos sin pensarlo. Esa es una norma social internalizada, que ya sentimos como parte de nuestra identidad. La distancia del rol. Se refiere a la conciencia que tiene una persona de que está actuando un papel social. No somos solo estudiantes, hijos o trabajadores. Podemos cumplir esos roles, pero sin confundirlos con toda nuestra identidad. Ejemplo. El profesor Marcos mantiene una conducta estricta y profesional dentro del aula, exigiendo puntualidad, respeto y compromiso académico. No obstante, fuera del ámbito escolar, interactúa de manera distendida y participa en actividades recreativas. Expresa su personalidad sin la rigidez del entorno institucional. Este caso refleja la distancia del rol, porque Marcos es plenamente consciente de que su papel como docente corresponde a un contexto específico. Su identidad personal no se reduce únicamente a dicho rol, lo que le permite adaptarse a distintos escenarios sin perder su coherencia interna. Legitimación. La legitimación es el proceso mediante el cual las normas sociales se justifican y se presentan como válidas o naturales. Esto hace que no solo obedezcamos las reglas, sino que también las creamos, las explicamos y pueden ser sencillas, como eso sí es así porque siempre ha sido así, o más elaboradas, basadas en la religión, la ciencia o la educación. Por ejemplo, cuando se dice que hay que obedecer a los padres, porque ellos saben más, no solo se está dando una orden, sino una razón que legitima esa autoridad. Este proceso es fundamental para que las normas sociales se mantengan y no sean cuestionadas constantemente. Mundo subjetivo. El mundo subjetivo es la forma que cada persona interpreta la realidad que vive. Aunque 2 personas compartan la misma cultura, sus experiencias internas serán distintas, porque cada quien construye su realidad a partir de su historia personal, emociones y contexto. Esto significa que aunque varias personas hayan vivido una misma situación social, cada una puede sentirla o entenderla de forma diferente. Por eso, entender el mundo subjetivo nos permite comprender mejor las diferencias entre las personas y desarrollar empatía frente a otras formas de ver la vida. En resumen, estos 4 conceptos, internalización, distancia del rol, legitimación y mundo subjetivo, nos permiten entender cómo la sociedad no solo nos rodea, sino que también vive dentro de nosotros. Al comprender esto, no solo entendemos cómo actuamos, sino que también ganamos herramientas para cuestionar, cambiar y construir nuestra propia forma de ver la realidad. Hablamos sobre las antidefiniciones incipientes de la realidad e identidad. Habla sobre que personas que tienen altas enfermedades se les dificulta mucho la socialización con su entorno social, lo que les obliga a intentar adaptarse ante esa sociedad para no salir excluidos. Una identidad verdaderamente oculta significa ocultar la identidad verdadera con tal de encajar en la sociedad, así sea que tenga que realizar acciones malas, los cuales pueden generar un conflicto solo por querer demostrar valentía ante su grupo social de amistades. La posibilidad del individualismo.
Esto significa que es el vinculado junto a la posibilidad de socialización deficiente. Dentro de nosotros existe el yo oculto o los traicioneros. El individualista aparece como una persona particular que tiene la capacidad de moverse en distintos entornos. Las teorías de la identidad son un elemento de la realidad subjetiva. Los individuos tienden a tener identidades, ya sean mantenidas, modificadas o cambiantes. Son recíprocas, producidas de la conciencia individual. Tenemos las estructuras sociales históricas, lo que significa que el comportamiento y la orientación dentro de la vida cotidiana depende de las generalizaciones. A esto es lo que se le llama los tipos de identidades. Tales llamados se encuentran insertos en la realidad. Las teorías de identidad también son llamadas psicológicas, porque estas alcanzan un grado alto de complejidad, siempre presupone una cosmología, pertenecen a una dimensión de la realidad. La institucionalización del conocimiento. Este proceso ocurre cuando una acción originalmente era individual se repite tantas veces que se vuelve rutinaria y luego se convierte en institución. Las personas resuelven problemas de formas similares y esas soluciones se objetivan, es decir, dejan de ser algo individual y pasan a ser reconocidas por todos como válidas. Un gran ejemplo histórico es la Revolución Francesa, antes de 1789. La gente era súbdita, pero después el término ciudadano se convirtió en una institución. El lenguaje de la revolución, libertad, igualdad, fraternidad, transformó por completo la forma de pertenecer a la sociedad. Ya no era obedecer a un rey, sino participar activamente en un Estado. Ahora pasamos a la tipificación y los roles sociales. Tipificar es clasificar. Por ejemplo, esperamos que una madre cuide, que un profesor enseñe, que un policía proteja. Estas expectativas repetidas crean roles sociales, y estos roles no son inventados al azar, están respaldados por instituciones. Lo preocupante es que cuando no se cuestionan, pueden sostener desigualdades. Piensan en el apartheid de Sudáfrica. Allí, la ley y otras instituciones asignaban roles según la raza. Los blancos eran gobernantes, los negros subordinados. Esa estructura fue sostenida por tipificaciones repetidas y enseñadas como si fueran algo natural, pero en realidad eran construcciones sociales. Aquí entra una palabra clave, el lenguaje. Berger y Luckmann dicen que el lenguaje no solo comunica, sino construye una realidad. Nombrar algo le da existencia. Por eso, el lenguaje organiza el mundo, clasifica, justifica, transmite ideologías. Un ejemplo oscuro, pero claro, es el lenguaje en Alemania nazi. Palabras como raza, pureza o enemigo fueron utilizadas para justificar el exterminio. A través de discursos y propagandas se creó una realidad que la violencia era vista como algo necesario. El lenguaje entonces no solo dice lo que pasa, crea lo que pasa. Por último, debemos entender que la realidad tiene dos dimensiones, la objetiva y la subjetiva. La realidad objetiva está hecha de instituciones, leyes, normas. Existe aunque no la veamos o no estemos de acuerdo, pero la realidad subjetiva es como cada uno de nosotros que vive esas estructuras. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, tanto en el bloque comunista como en el capitalista, habían escuelas, gobiernos, economía, pero cada ciudadano vivía esas instituciones de forma diferente. Algunos se sentían seguros, otros oprimidos, es decir, lo mismo que es real para todos. Se experimenta de forma única por cada persona. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que la realidad social no es algo que simplemente está ahí, la construimos entre todos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con lo que decidimos aceptar o rechazar.
Estas institucionalización, la tipificación, el lenguaje, la interiorización son los pilares de esta construcción. Y la realidad social se construye, pero también se puede transformar. Muchas gracias.